La patria, se abre la sesión. El acta número 11 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 12 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará cuenta de la lectura. Presidente, tenemos una tremenda cuenta, como hemos suspendido 2 sesiones, así que darnos ánimo. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para eliminar el grado inferior de la pena asignada al delito de loteo irregular. Boletín 15.081-14. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual señala que esa cartera cuenta con antecedentes de terrenos en manos de las Fuerzas Armadas susceptibles de ser declarados prescindibles por dicho organismo y que podrían ser transferidos para la construcción de viviendas sociales. Además, existe una lista de 273 terrenos que el Gobierno anunció en el marco del compromiso de vivienda que se encuentran en diferentes etapas, y dentro de los inmuebles identificados se cuentan terrenos de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, del Serviu, de municipalidades y otros, no apareciendo en el listado terrenos de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile. El documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se refiere a las políticas públicas que implementará esa cartera para solucionar la problemática de los campamentos, promoviendo una planificación territorial estratégica para abordar la intervención de los asentamientos precarios con un enfoque integral y participativo. En primer lugar, se priorizarán estrategias de erradicación enfocadas en la consolidación e integración de barrios y comunidades en las distintas ciudades, y en segundo lugar, se encuentran revisando y actualizando las opciones y estándares para diversificar las soluciones intermedias o transitorias de relocalización con inversiones en infraestructura temporal que impliquen mejorar las condiciones humanitarias en campamentos. Documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio respuesta al Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual señala que el Banco de Suelos Públicos no está a su cargo, sino que está a cargo de los Ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo. Informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, que se refiere a los principales aspectos planteados por los invitados al proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población. Boletín 14.683-14. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual da respuesta a la solicitud efectuada por el delegado presidencial provincial de Petorca sobre las políticas públicas que implementará esa cartera para solucionar la problemática que afecta a la provincia de Petorca. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los y las integrantes de la comisión. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se refiere a los terrenos ubicados en la comuna de La Granja, indica que se está estudiando la posibilidad de un convenio de colaboración entre el Serviu Metropolitano y la Municipalidad de La Granja, con el objeto de ordenar la demanda habitacional de manera coherente con los años de espera y que considere las diversas condiciones de los distintos comités de la comuna en relación al terreno ubicado en calle Victoria 350, de propiedad de bienes nacionales, con destinación vigente al Ministerio de Obras Públicas, con normativa de uso industrial. El documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se refiere a la declaración de humedales urbanos regulados en la Ley 21.202. Documento con el detalle fue remitido a los correos de los integrantes de la comisión. Carta del diputado señor Cristóbal Urruticoechea, mediante el cual solicita recibir en audiencia a la señora Sandra Regada, representante del Comité Habitacional Fuerte Viejo de la Comuna de Lota, y el representante de la empresa constructora, señor Luis Sánchez, para que expongan sobre el desarrollo y complejidades que enfrenta ese proyecto en una zona particularmente afectada por el déficit habitacional. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual se refiere a los terrenos fiscales en los que se podrían construir viviendas sociales, puntualizando en la comuna en que se encuentran y su superficie, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2022.
Oficio de la Jefa de División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa la cantidad de contrataciones y desvinculaciones durante el segundo trimestre del año 2022, dando cumplimiento a la Ley de Presupuesto del Sector Público. Oficio de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, mediante el cual informa traspaso de bienes inmuebles que realiza el Ministerio de Defensa Nacional y sus órganos y reparticiones dependientes. Y ahora vienen una serie de oficios de distintas reparticiones del Estado que informan gastos asociados a terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para actividades propias del servicio. Es así como ofician la Dirección Nacional de Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimientos del Ministerio de Economía, la Defensoría Penal Pública, la Corporación de Fomento de la Producción, la Defensoría de la Niñez, el Fondo Nacional de Salud, el Comité Innova Chile, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística, la División de Planificación y Presupuesto DIPRES, el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Subsecretaría de Justicia, la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, la División de Presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, la Secretaría General del Consejo de Rectores, el Servicio Nacional del Consumidor, la Subsecretaría de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Superintendencia de Educación Superior, y como decía, todos referidos a informe de gastos asociados a terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del Ministerio. Y finalmente, presidente, hay un oficio de reemplazo de la diputada señora Sara Concha por el diputado Juan Carlos Beltrán. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? No hay observaciones. En varios se ofrece la palabra. No hay palabra. Bien. Se recuerda... Presidenta, ha levantado la mano, no sé si se ve ahí en la pantalla, perdón. Poco se ve. La mano del emoji. ¿Dónde está el...? Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que sobre la carta que se acaba de leer de mi solicitud, aprovecho que está ahí el ministro también, al que saludo, es para ver, por favor, la posibilidad de hacer esa invitación lo antes posible. Nosotros estamos súper contra el tiempo, como el ministro bien lo sabe, y gratamente hemos podido conversarlo. Entonces, solamente quería pedirle eso, que la invitación a la dirigente del Comité Habitacional Fuerte Viejo de Lota, Sandra de Cagá, y a la persona que está a cargo de la empresa, por favor pudiésemos hacerle esta invitación lo antes posible. Preferiblemente para la próxima comisión, si es que así se pudiese. Solamente dejar esa inquietud. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Se acuerda la solicitud del diputado? Se acuerda. Muchas gracias. De nada, diputado. Bien, se recuerda a la señora y señores diputados que según los acuerdos de los comités, quienes se conecten vía Zoom deben hacerlo desde un lugar cerrado. Quienes lo hagan desde un auto o no enciendan su cámara quedarán inasistentes. Esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes Cisterna, junto al profesional de la División de Política Habitacional, señor Fernando Jiménez Caviere, para que se refieran al plan habitacional de emergencia que implementará el gobierno y al rechazo en la ejecución del plan Socavones destinado a la comuna de Alto Hospicio. Se encuentran invitados a la sesión el alcalde de la ilustre municipalidad de Lampa, señor Jonathan Opaso Carrasco, y la alcaldesa de la ilustre municipalidad de Cerrillos, señora Lorena Facuse Rojas. Señor ministro, le ofrecemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidente. Saludo a todos los miembros de la comisión. Saludo también al equipo de la Cámara, a la señora secretaria y a todo el equipo de apoyo.
Bueno, a mí me dijeron que en primer lugar querían una cierta síntesis del plan de emergencia habitacional y después veríamos el tema del AMPA y veo al alcalde Jonathan Opaso como está alcalde y también conversar con la alcaldesa de Cerrillos. Si le parece, partamos por el plan, ¿sí? Le pedí con todo gusto, ministro. Ya. Le pedí a Fernando Jiménez, que es un profesional del equipo de la DPH, que haga una síntesis al respecto y lo vamos complementando. Le ofrezco la palabra a él, si le parece, presidente. Sí, ministro. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a poner una presentación que la vamos a hacer bastante rápida, pero la idea es poder ir explicando los principales elementos de este plan. Para quienes llevamos muchos años vinculados al Ministerio de Vivienda, cerca de 30 años profesionales, nos parece que esta es una tremenda oportunidad que tiene muchas cosas, tiene mucho de extraordinario. Primero, que estamos recuperando la posibilidad de planificar a más de un año plazo. Eso realmente es una gran cosa para este ministerio. Y lo segundo es que también es una oportunidad para, desde una mirada integral de lo que significa la planificación, establecer unos contactos muy sólidos entre las distintas divisiones. Tenemos un ministerio que ha estado por muchas décadas muy compartimentado en división de desarrollo urbano, división de política habitacional, división técnica, y que muchas veces el diálogo entre nosotros para pensar el futuro urbano habitacional no es tan fácil como se piensa o se puede pensar desde afuera. Y este plan nos ha permitido esa oportunidad de dialogar y de pensar juntos las soluciones que el país necesita de manera urgente. Tenemos por una parte el mandato presidencial, que además de señalarnos la urgencia, también nos compromete con un número de viviendas que supera con creces lo que venía haciéndose en este ministerio en los últimos gobiernos, que estábamos en un promedio de 130, 140, máximo 150 viviendas en un periodo de 4 años, y ahora ya casi es duplicarlo, lo cual sin duda es un tremendo esfuerzo, pero se entiende la urgencia, que sin duda es una urgencia compartida por el Congreso, y por algo hubo una fuerte oposición a favor de la ley 21450, que justamente ponía el plan de emergencia y ponía la urgencia que necesitamos y nos ayuda con las herramientas para poder implementar. Básicamente hay que atender la emergencia habitacional sin duda, pero hay un enfoque, una mirada que va hacia los derechos de las personas y una justicia espacial. Por décadas hemos construido ciudades, barrios muy inequitativos territorialmente. Hay lugares donde no hemos llegado en décadas, no más de 200 comunas de 345. Entonces, aquí hay un primer desafío que se plantea la política, que es recuperar un rol más activo del Estado en el impulso y en la acción en los distintos territorios. El plan, hay que implementar este plan de emergencia, no solo desarrollarlo, y eso sin duda es un desafío para todos los equipos de este ministerio, pero también para el trabajo con otras organizaciones y entidades. Una de las primeras ideas que surge, y que la verdad que tampoco es nuevo en este ministerio, por muchos años muchos profesionales aquí han ideado y han pensado cómo de alguna manera salir del marco rígido de nuestros programas y buscar nuevas alternativas, buscar nuevas posibilidades para desarrollar mejores viviendas, mejores barrios y con una producción acorde con las necesidades. Entonces, la diversificación de los instrumentos es un punto clave que va a estar centrado esta presentación, de cómo buscamos más de un solo mecanismo, más de 2 o 3 programas para resolver los problemas actuales. Sin duda, la relación con la ciudadanía es también un área fundamental. Queremos profundizar la participación y impulsar una perspectiva de cuidado donde no solo estamos hablando del desarrollo de lo productivo, sino también de lo reproductivo y el cuidado de la vida en los lugares y el cuidado de las comunidades. Ustedes conocen muy bien cuál es la situación de crisis, no voy a profundizar mucho en estas cifras, pero es evidente que en los últimos años y en las últimas décadas hemos tenido un aumento explosivo, particularmente en el caso de los campamentos, que prácticamente un 140 o 150% desde el año 2011 del catastro, y del 2019 al 2021 un 62% explosivo. Hay 400
1.000 hogares allegados, tenemos 316.000 hogares con hacinamiento bajo, medio y crítico. Un 12% de los hogares carecen de un acceso a servicios básicos, agua, electricidad. El 35% de promedio de las familias que arriendan gastan un alto porcentaje de sus ingresos en arriendo, en muchos arriendos abusivos y no acordes a una mínima dignidad. En base a eso partimos de que tenemos el gran desafío de las 260.000 viviendas en 4 años, mandatado por la misma glosa de presupuesto, la glosa 19, la ley de presupuesto del año 2022, y la ley 21450 que viene a reforzar la exigencia o el mandato al Ministerio de Vivienda para que desarrolle una estrategia para enfrentar la crisis de acceso a la vivienda, y nos incorpora algo que también es inédito, es extraordinario en nuestro ministerio, que son las metas por comuna. Siempre hemos pensado en las regiones y no hemos mirado muchas veces los pequeños territorios que van quedando en rezago, en zonas aisladas, y que muchas veces la oferta ministerial no llega por distintas razones, entre ellas, por ejemplo, lugares aislados donde sencillamente ninguna empresa está disponible para llegar. Tenemos que poder llegar como Estado, y eso es otro de los desafíos que nos plantea el plan. La consideración de la participación de las regiones y los gobiernos locales es fundamental, ir descentralizando la política y que los distintos actores colaboren, porque esta no es una tarea solamente de un ministerio, es una tarea país, es una obligación del país, y tenemos que realmente contar con todos los actores que nos puedan ayudar. Los gobiernos locales, muchos gobiernos locales han tenido activa participación, tienen oficinas de vivienda y muchos otros no. En el caso de los gobiernos regionales, muchos de los gobiernos regionales participan y colaboran para que esta política sea factible, porque muchas veces los recursos con los que cuenta el Ministerio de la Vivienda demuestran ser insuficientes. Hay casos en territorios donde hay que habilitar terrenos, donde hay suelos con distintas dificultades, pero donde no podemos evitar que la gente quiera vivir, no podemos mover a las personas donde a nosotros nos parezca, sino también resolverle donde las personas están habitando y necesitan habitar, porque tienen su fuente de trabajo, tienen su familia, tienen su historia, y eso muchas veces implica costos adicionales que no son cubiertos por nuestros recursos propios, y por lo tanto necesitamos ese trabajo conjunto con distintos actores, además de los gobiernos regionales y los locales, también otros ministerios que nos puedan aportar y que podamos hacer en conjunto, de forma mancomunada, esta tarea. La ley nos ayuda bastante también en que se defina que los proyectos habitacionales son prioritarios y que toda la administración pública debe agilizar los trámites y los permisos. Ya se han iniciado, en paralelo al diseño de este plan, se estaba ya trabajando en conversaciones con distintos otros ministerios y organismos, como por ejemplo el Ministerio de Transporte, porque hay distintas normativas y distintas exigencias o maneras, metodologías de diseñar y trabajar en la ciudad de otros ministerios que necesitamos dialogar y conjugar nuestras formas de hacer la ciudad de manera que se entienda como una planificación de Estado y no solamente de un ministerio, pero también tratando de evitar y reducir los plazos. Se entiende que esto es una tarea urgente y esa urgencia exige la colaboración de todos quienes están involucrados. Los objetivos del plan, ustedes lo podrán ver en detalle en el documento, pero básicamente lo que mencionaba era la recuperación del rol del Estado en la planificación urbana y en la gestión habitacional, entregar sin duda la meta de las 260.000 viviendas y además dejar otro tanto andando, porque los gobiernos van pasando y la tarea del Ministerio de la Vivienda continúa y debe dejarse sin duda un camino andado para ir tomando la posta gobierno a gobierno. La idea no es solamente producir viviendas, tenemos malas experiencias en nuestro país con políticas que no han considerado ni el equipamiento ni las áreas verdes de calidad. Sin duda que este plan promueve que eso se pueda generar y en forma simultánea, no que llegue 10 años después o 15 años después de la vivienda el equipamiento necesario para la vida de las personas en ese lugar. El acceso a las viviendas en áreas urbanas y rurales del país. Tenemos que dar diversidad de acceso, porque hay muchos lugares, como decía antes, en que no estamos llegando, particularmente en muchas zonas aisladas o rezagadas del país. La formación de un banco de suelo es algo fundamental para que el Estado pueda planificar, no solo a 4 años, sino que a 10, a 15, a 20 años, poder realmente contar con el recurso suelo, que en todos los lugares del planeta es el punto clave para que se puedan desarrollar políticas públicas de Estado.
Diversificar las formas de acceso a la vivienda, mencionaba que era un punto clave, y que incluya una variedad de formas de acceso que incluyen tanto la macroescala de grandes proyectos como también la pequeña cirugía que se hace, por ejemplo, el día de hoy con la microradicación o con los pequeños condominios, pero que incluya también la acción, la intervención de los distintos actores. Muchas familias dicen, dennos un suelo y nosotros nos resolvemos. Sin duda eso puede ser bastante irresponsable, pero no obstante hay medidas que se han tomado en otras épocas, en otras partes de nuestra historia como país, años 60, años 70, las operaciones Sitio, por ejemplo, que buscaban la urbanización, luego en los años 70, 80 el plan de mejoramiento de barrios que también generaba una infraestructura básica para que después se fueran desarrollando las viviendas, el programa de vivienda progresiva a principios de los 90, que también buscaba una manera de ir dando impulsos en una primera etapa a la urbanización y una caseta sanitaria y posteriormente una segunda etapa para completar la vivienda. Es importante reconocer nuestra historia y saber que este ministerio en todos sus años, e incluso antes cuando estaban las corporaciones, generó muchos modelos y podemos aprender mucho de esa historia y eso es lo que estamos tratando de hacer, que la diversidad de la diversificación de nuestros instrumentos no significa necesariamente crear nuevos programas, sino que utilizar las normativas, utilizar los reglamentos que tenemos, pero de una manera innovadora. Como dije antes, también fortalecer la participación de las personas y el rol de los gobiernos locales, mejorando la relación con la ciudadanía. Se ha planteado, existe un capítulo único en el plan que habla sobre la relación con la ciudadanía, que entendemos que no solo basta con alguna participación en algunos eventos, sino que es un proceso de creación de ciudadanía, donde también la formación juega un lugar preponderante, incluso desde la pequeña infancia. Fomentar la producción habitacional eficiente también con nuevos mecanismos, no solamente quedarnos en los métodos tradicionales, sino que ver otras maneras de industrialización y de tecnología de la construcción. De hecho, venimos de una visita a una planta de industrialización de vivienda y existe una industria que es incipiente quizás en algunos aspectos, por lo menos en términos de acción en la vivienda de interés social, pero existe un interés en la industria también en colaborar. O sea, se van sumando actores y este es un proceso donde tenemos que contar con todos ellos. Las metas del plan, esto fue un proceso bastante exhaustivo. El mandato de la ley 2145-450 nos decía que debíamos revisar distintos instrumentos como los censos, la encuesta CACEN, el sistema de información del mismo llamado Mismo Conecta, que analiza la demanda. Y haciendo todo ese análisis, contando con estos instrumentos, teniendo el censo como parte del análisis, el crecimiento de los hogares de acuerdo a la información del INE, los registros sociales de hogares y la proyección de nuestra demanda, llegamos a un número que se asemeja bastante, por ejemplo, a lo que ha sido bastante público, que es el número de techo de déficit cero, que indica 641.000 viviendas, nosotros llegamos a 643. Estas cifras siempre son bastante oscuras en el sentido de que no llegan a la realidad de cada localidad. Y esa es una mirada para la cual necesitamos a los municipios, porque son los únicos que tienen realmente la visión de qué es lo que pasa. Pero nosotros teníamos que desarrollar un plan, y ese plan se tenía que desarrollar en términos de algo concreto, aunque fuese una estimación. Y esa estimación tenía que llevarse a la meta de los 260.000 y al presupuesto que es necesario para desarrollarla y para dejar andando, como decía antes, otro tanto de vivienda. Y esto llevaba a tener que realizar una distribución, no solamente por regiones, sino que por comunas además, lo cual le agregaba una complicación, pero también lo vimos a partir de esta proyección de la demanda y se dejó un mínimo para muchas comunas que a veces no estaban consideradas. Por supuesto que estos números ya locales no son rígidos. El plan tiene la flexibilidad para el ajuste regional y local en función de lo que se vaya detectando como urgente y una necesidad que se pueda resolver. Pero era necesario este análisis y estas cifras también para distribuir los recursos, pensando en esa proyección a 4 años y más. Las metas del plan de emergencia se dividieron en dos partes. Por una parte ya tenemos un avance de proyectos que se encuentran en ejecución, que suma 124.410 viviendas que deben ser terminadas en el periodo y el principal desafío de nosotros es poder asegurar
que su término y su entrega se haga de buena forma y de calidad durante estos 4 años planificados. Queda un saldo de 135.590 viviendas que hay que iniciar, para las cuales en una parte de ellas es necesario encontrar el suelo, adquirirlo, habilitarlo y desarrollar los proyectos correspondientes. Y además dejar los recursos asignados para una construcción de otras 120.000 viviendas que ya serían para un plan 2026-2030 que esperamos que siga desarrollándose en un ministerio como el nuestro, que ya la planificación se instale como algo normal cada 4 años, de manera que cada gobierno pueda tener un plan que vaya resolviendo nuestro inmenso déficit. Las estimaciones del programa, en el documento ustedes lo pueden ver con más detalle. Están los programas, hicimos una división de los recursos, lo hemos ya conversado con la Dirección de Presupuestos, para ir viendo cómo distribuimos los recursos año a año, sabiendo que sin duda para poder cumplir esta meta los años más intensos van a ser el 2023 y el 2024. Los instrumentos, aquí quisiera dar una rápida pasada por cuáles son los instrumentos. Decimos que esperamos buscar una diversificación de los instrumentos de la política habitacional, porque queremos fomentar proyectos de diferente escala. Por eso habla desde la microcirugía, en el caso, por ejemplo, de la microradicación o los pequeños condominios, hasta los grandes proyectos habitacionales, por ejemplo, con los planes urbanos habitacionales en 5 hectáreas de terreno adquirido por el Ministerio, donde se hace una planificación integral con equipamientos y con vivienda. Activar los subsidios individuales, que también es un tremendo desafío, y por eso los grandes proyectos innominados, donde podamos asignar a todas esas personas que han recibido en los últimos años un subsidio que no pueden aplicar porque no encuentran la oferta suficiente, lo cual también ocurre con los subsidios de arriendo, y que son números muy altos vinculados a la demanda que tenemos en cada una de las líneas problemáticas. También, por supuesto, hay muchos casos que son ampliación de viviendas y copropiedades, que también van resolviendo sin duda el déficit, tanto por términos de allegamiento como de nuevas necesidades habitacionales en los hogares. La construcción de vivienda en territorios de especial aislamiento y zonas rurales, como decía antes, los lugares donde no llegamos, donde por décadas no hemos llegado como ministerio. Y un plan de construcción de equipamientos comunitarios y área verde que mencionaba también. ¿Cuáles son las líneas programáticas? Uno es el sistema de edificación directa de Servio, que responde también al mandato que nos daba la ley 21450, que habla de la creación de un sistema especial que le permita al Estado desarrollar grandes proyectos que vayan resolviendo este déficit. Usamos los instrumentos que tenemos, nos asimilamos en este programa que está en desarrollo en lo que es el DC49 y el DC19 actual, haciendo un híbrido con esos elementos que básicamente nos funcionan como mecanismo de financiamiento, y además las glosas presupuestarias que ustedes verán en algún minuto, que también nos ayudan a que esto sea posible y que no quede en una buena intención. Son viviendas que la idea es que se puedan vender o arrendar a un precio asequible, y parte de la viabilización de un terreno, su factibilización y la preparación de un proyecto integral en ella. Aquí se plantea una meta general de 28.000 viviendas como un anhelo de tratar de producir este número de viviendas. Podrá ser un poco más, podrá ser un poco menos, pero la idea es hacer los esfuerzos para que esta meta sea posible. En el caso, también estamos recuperando una vieja idea y renovándola para esta época, para el siglo XXI, que fue la experiencia del programa especial para trabajadores PET en otras épocas, en los años 90, principios de los 2000, funcionó bastante este programa. La idea es volver a implementarlo con sus modificaciones. De hecho, fue lanzado el día lunes en la CUT por el ministro. Los detalles están también en la web, pueden ver en qué consiste este plan. Pero básicamente es robustecer una línea de trabajo colectiva, donde además en esta idea de enfoque de unir esfuerzos, participen las empresas contribuyendo con suelo, y sus sindicatos organizados puedan desarrollar una vivienda ayudando en esto. Existe un piloto con trabajadores de la salud en la región metropolitana, y también nos han dicho en algunos serios que han conversado ya con algunas empresas, como por ejemplo Home Center, que también estaría interesado en hacer cosas como esta, y
hoy en la mañana en el tema de industrialización, también personal de Arauco decían que también ellos podrían estar muy interesados en buscar una solución mancomunada para sus trabajadores. La otra línea, que es la línea de vivienda en arriendo, aquí se complementa un mecanismo que fue utilizado ya en el 2016, se aprobó la glosa 03 para el año 2017, la ley de presupuesto, que fue implementada para utilizar los recursos de los programas habitacionales en la generación de oferta de viviendas para arriendo. La primera experiencia que tuvimos fue con cooperativas a través de un llamado del decreto 1, con lo cual logramos 120 viviendas en 8 regiones del país que están operando desde el año 2018. Y también se hizo un llamado a través del decreto 49 para viviendas en arriendo de municipios donde el municipio de Santiago, Independencia, Recoleta, obtuvieron recursos para aquello. Finalmente Recoleta fue lo único que se concretó en esa época. Y ya en el año 2020, con la pandemia, también estuvimos trabajando aquí en el Ministerio de la Vivienda distintas alternativas en las cuales se estuvo levantando los proyectos serbios, proyectos de arriendo en el marco de la regeneración de áreas centrales, que tanto el ministro Monken en su minuto como el subsecretario Guillermo Rolando lo estuvieron impulsando fuertemente y se desarrollaron proyectos que ahora la idea es que esos proyectos en su minuto no llegaron a concretarse. La idea hoy en día es reimpulsarlos y además este llamado abierto a distintas entidades sin fines de lucro, a municipios, a fundaciones que están queriendo participar. El año pasado, de hecho, también tuvimos una mesa con distintas entidades que estaban interesadas en administrar edificios en arriendo y todos ellos les parecía una gran medida donde ellos podían colaborar. La idea es todo que vaya no solamente un subsidio del Estado, sino que también con un crédito que les pueda permitir realmente desarrollar vivienda de mejor calidad. Además de eso están las viviendas municipales, que aquí el foco, si bien es algo semejante a esta vivienda en arriendo, pero el foco está en que exista un parque de viviendas de emergencia, que los municipios cuenten con la posibilidad de albergar a una persona afectada por un incendio, a una mujer afectada por violencia intrafamiliar, a distintas urgencias que no tienen solución hoy en día. Y con estas viviendas en distintas escalas, viviendas de 1, de 2, de 3 dormitorios, viviendas colectivas, a lo mejor no se puede albergar a distintas personas en una misma vivienda. Eso también va en este mismo mecanismo con un subsidio y un crédito para que se puedan desarrollar. Otra línea es la autoconstrucción y la industrialización de la vivienda. Como comentaba hace un rato, estuvimos hoy día en una fábrica y se ha tomado contacto con distintas empresas que están desarrollando procesos industrializados de vivienda, que en general han estado muy dirigidos a otros mercados, los mercados de mayores ingresos, pero que se están interesando también en la vivienda de interés social, y eso es una muy buena noticia, porque se necesita agilidad, porque necesitamos no solamente esperar 2 o 3 años en lograr concretar la construcción de una vivienda, sino que ojalá esto se pudiera hacer en cuestión de meses, muchos de ellos. Evidentemente hay muchos otros procesos, como la habilitación de suelos previa, que requiere a veces más tiempo, pero para eso también se están haciendo todas las gestiones y las conversaciones. Hay mucha gestión invisible dentro del plan de emergencia que no es posible cuantificarla inclusive, y que tiene que ver con estos contactos, con estas reuniones con distintas entidades para que nuestros procesos se hagan cada vez más rápido. La microradicación y los pequeños condominios que mencionaba antes, esto ya se está haciendo hace varios años y la idea es fortalecerlo y poder llegar a muchos más hogares en este tipo de soluciones. Las cooperativas también es algo que este ministerio ha experimentado en otros momentos, pero no con la fuerza han sido experimentos de algunos proyectos. La idea es también esto retomarlo. El cooperativismo es tremendo, una oportunidad para las familias también, y lo que uno ve en los años de política habitacional, muchas veces los comités se organizan para lograr una vivienda, pero al minuto que logran su vivienda se olvidan de la comunidad y se olvidan del comité. Las cooperativas sin duda ofrecen una oportunidad de generación de comunidad también, que es algo que nuestra sociedad también necesita urgentemente. Vemos que esto existe en muchas partes del mundo y funciona muy bien. Tanto no solo en Europa, en el caso cercano latinoamericano tenemos las cooperativas, el cooperativismo uruguayo que ya lleva más de 60 años dando muy buenas soluciones y de gran calidad para sus socios cooperativos.
El plan campamento, básicamente aquí se ha hablado muchas veces de los campamentos, más en detalle pueden ir viéndolo en los planes, pero la idea es al menos atender 300 de los campamentos más urgentes. Hay campamentos que llevan muchísimo tiempo, que llevan décadas esperando una solución y sin duda son la prioridad fundamental, así como todos aquellos que son posibles radicarlos en el lugar sin riesgo para las personas, además de las relocalizaciones y procesos de construcción de barrios, donde aunque tengamos que ir por etapas, donde una primera etapa sea una urbanización, que es lo que llamábamos antes el lote con servicios 3.0, que realmente produzcamos buenas urbanizaciones donde podamos sobre ello desarrollar proyectos no solo de vivienda en propiedad, también en caso de arriendo. Sabemos que hay muchas personas que tienen una flexibilidad, un movimiento que no se van a quedar toda la vida ahí y tienen que también tener una posibilidad de adquirir una vivienda. Finalmente, el programa de Vitalidad Rural, que también es un programa que se está revisando y mejorando, porque pese a que es un programa que es muy ambicioso, que tiene una buena cantidad de recursos, lamentablemente no llega a muchas zonas, particularmente aquellas con aislamiento crítico y con rezago. Se propone tratar de alcanzar las 7.000 viviendas. También tenemos una gran cantidad de subsidios rurales que no han podido ser aplicados porque sencillamente las personas no encuentran una solución, una oferta de vivienda o una empresa que vaya a construir ahí por una, por dos, por tres viviendas. El Fondo Solidario, el DS49 y el programa DS19 continúan y son el plato fuerte de este plan con 151.000 viviendas. Pero son programas que han tenido bastante éxito, pero no obstante, la idea es ir adecuándolos para mejorar su eficacia y dar soluciones oportunas. Y ahí juega un rol muy importante el suelo público. Los planes urbanos habitacionales que mencionaba antes, que son estos terrenos que ya posee el Estado, tenemos 45 planes urbanos habitacionales en las 16 regiones del país. La idea es asegurar que los que están en operación, que están construyendo, sean terminados en el periodo y además priorizar 14 de ellos que son relativamente nuevos para que realmente también en ellos se avance, como decía antes, desde una visión integral de desarrollo y no exclusivamente para la producción de vivienda, sino que desde una mirada planificadora. Respecto al suelo, en el Ministerio se ha creado una unidad de suelo que está gestionando los suelos y que también, de nuevo, como decía al principio, en este trabajo interdivisiones, no es una tarea asignada solamente a una división, sino que es un trabajo colegiado con profesionales de distintas divisiones donde estamos revisando cuál es realmente la necesidad, ajustando lo que el plan se propuso, porque el plan se propone en función de el número de viviendas nuevas que no tienen un suelo identificado, y en función de eso se define un presupuesto inicial que está en el plan. Pero ahora viene todo el trabajo fino de efectivamente identificar cuáles son los que corresponde comprar, cuáles son los criterios que se van a asumir, y ese es un trabajo que se está desarrollando en conjunto con la División de Desarrollo Urbano, la División de Política Habitacional, la DIFIN, la DITEC y la División Jurídica, y también el Centro de Estudios con toda su experiencia en análisis territoriales. Finalmente, esto también implica toda una revisión y un ajuste en nuestro procedimiento, en nuestra gestión interna. Sabemos que hay muchos lugares en la generación de este plan, cuando se fue trabajando, se conversó con todas las regiones, con profesionales de distintos celdos y ceremis de todas las regiones, los cuales contribuyeron con su visión, con su mirada hacia los problemas habitacionales que teníamos, y también nos presentaron los obstáculos, las dificultades que ellos presentan para poder enfrentar un desafío tan grande como el actual. Y implica la revisión de nuestros procesos de fiscalización de obra, la gestión social de los proyectos, nuestro soporte tecnológico, que es todo un tema en este ministerio, cómo funciona nuestra edición informática y cómo podemos realmente superar problemas del pasado, como que en un primer llamado se cayera una plataforma y las personas no pudieran postular oportunamente. El tema de la gestión de suelos, que lo mencioné, la organización de la demanda, también se está revisando nuestro sistema de información de organización de la demanda. Necesitamos nuevas maneras de definir transparentemente cómo son las prelaciones, particularmente si vamos a desarrollar muchos proyectos que van a ser innominados, que no están asociados necesariamente a un comité, de manera que la asignación de esas viviendas sea lo más justa y transparente posible.
Muchas gracias. Ok, señores diputados, ¿alguna consulta? Diputada Marcia Rafael tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y a su equipo técnico. Agradecer su presencia, ministro, que para nosotros es fundamental la presencia de usted para que podamos hablar de este plan de emergencia habitacional. Ministro, soy de la región de Aysén y la verdad es que en Aysén nos tiene muy preocupado este plan, porque para la región de Aysén hay 1.293 soluciones habitacionales en este plan, de las cuales 694 ya se están construyendo. O sea, eso significa que nosotros para estos 4 años del gobierno del presidente Boric vamos a tener tan solo 599 soluciones habitacionales. Y si comparamos estas 599 soluciones habitacionales respecto a lo que se está demandando desde Aysén, solo en Coyhaique hay, le voy a hablar solamente de comités habitacionales que tienen ya el terreno muy avanzado, que sin duda es la dificultad más grande que tienen los comités habitacionales y que muchas veces pasan 10, 15 años. En Coyhaique, usted ya sabe, conoce de la historia de la chacra G1 y chacra G2, que estaba hace más de 12 años. El gobierno anterior no pudo construir ni una casa tampoco, pero usted sí tiene la oportunidad porque está avanzado y hay muchas más posibilidades ahora de construir. Entonces, ahí solamente hay 2.300 casas para construir. Si sumamos Aysén, hay otras 500, si sumamos Puerto Cisne, en fin, hay más de 2.700 soluciones habitacionales que ya están con el paso más adelantado, que es sin duda el terreno. Tienen ya estudios de suelo, hay algunos que son de bienes nacionales, otros de Serviu, otros de particulares, que el Serviu ya está viendo cómo los va a adquirir, porque ya tienen el estudio de suelo. Y en eso estamos con más de 2.700 soluciones habitacionales, versus lo que nos están ofreciendo, que son 599 soluciones, ministro. Así que yo ahí le pido que por favor haga un análisis del tema de la región, de nuestra realidad. Nosotros somos una región súper aislada. El gobierno anterior, yo soy del gobierno anterior, pero sí le puedo comentar de que hubo muy poca construcción de casas porque no teníamos el terreno y hoy día sí lo tenemos. Entonces la posibilidad está sin duda de que usted pudiese tener más la posibilidad de que nos incremente esta cuota, porque de verdad nos tiene muy preocupados, y especialmente a los integrantes de esos comités que están viendo que se les está yendo entre los dedos la ilusión de tener su casa propia. Y respecto a eso, ministro, también, yo entiendo que esté vía Zoom, me habría gustado que esté presencial aquí porque quería hacer la entrega de un resumen de lo que yo como diputada y frente al terreno y conocer los comités habitacionales, trabajar con ellos. Existen muchas demandas de algunas soluciones, algunas propuestas para que usted, a través de usted, su ministerio, pudiese avanzar en estas alternativas para que podamos ir dando soluciones a estos comités. Tiene que ver un poco también con más soluciones habitacionales, agilizar el traspaso de terrenos de bienes nacionales a Serviu, porque Serviu ya le ha solicitado terrenos identificados con adjudicación de comité, y usted sabe que eso se demora mucho, el sistema burocrático muchas veces nos come en nuestro país. Entonces ahí también agilizar ese traspaso de terreno, lo mismo darle celeridad a la compra de los terrenos a particulares de parte del Serviu. Las EPs de la chacra G también están solicitando que les permitan construir por proyecto, y un poco que el Ministerio apruebe esta solicitud para poder comenzar a hacer al menos las primeras 200, 300 viviendas. En fin, aquí hay una serie de solicitudes, ministro, se la voy a entregar al presidente para que a través del presidente pudiésemos hacerle llegar a usted esta solicitud de demanda de los comités habitacionales de la región de Aysén. Gracias, presidente, y gracias, ministro. Ministro. No, mire, yo creo que son un conjunto de... Primero, yo quería haber estado allá. Lo que pasa es que llamamos nosotros y había cierta incertidumbre por la sesión, porque había una sesión de sala, entiendo, paralelo, y al final me devolví. Yo estaba en Cerrillo ya camino y me devolví porque había cierta incertidumbre. En primer lugar, eso. Y yo quería estar allá. Muchas de estas líneas que acaba de explicar Fernando las habíamos explicado incluso antes de que saliera el plan. Habíamos conversado con ustedes antes y habíamos tenido alguna posibilidad de profundizar. Respecto a lo que plantea la diputada Marcia Rafael Mora, la verdad que yo oí su intervención la otra vez en las sesiones que hubo en la Cámara y anoté y tomé nota de distintas cosas que ella planteó.
quiero decirle, en primer lugar, que nosotros aquí hemos operado con el criterio no de cuotas, sino con el criterio de distribución proporcional de las viviendas que nos proponemos construir de acuerdo al déficit, a los datos de déficit que nosotros tenemos, al antecedente, a los fundamentos que esto tiene. Y de acuerdo a eso nos da la cifra que usted plantea respecto a la región. 1.293 viviendas terminadas, no viviendas en construcción. Además vamos a tener viviendas terminadas, porque tenemos que dejar en la posta de unos gobiernos con otros. Pero viviendas terminadas queremos terminar con esa cifra. Es cierto de que hay necesidades mayores, ¿no es cierto? Hemos dicho que aquí la análisis del déficit a nivel nacional que recibimos van entre los 600.000 hasta los 740.000. La Cámara Chilena de la Construcción es la cifra más alta, 740.000. Nuestros antecedentes nos indican que son alrededor de 600.000. Déficit cero habla de 640. Y en todos los casos las cifras se han construido sobre la base de los antecedentes que se tienen del déficit, con distintos componentes y distintas maneras. Y en todos los análisis el déficit respecto a Aysén es del tipo de lo que que usted misma señaló y que yo comparto. Bueno, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, respecto a la posibilidad de ampliar la construcción. Esto se está conversando con la Ceremi. Se ha conversado distintas líneas posibles para Chaclaje, distintas alternativas incluso para cubrir eso más allá de la meta. En ningún caso, yo quiero hacer esto bien claro, en ningún caso vamos a poder cubrir todo el déficit ni en esta ni en ninguna otra región. Vamos a cubrir una parte del déficit, hemos hablado del 40% del déficit, fundamentalmente, porque no tiene capacidad el país. O sea, aquí el déficit nacional, el análisis en principio que tenemos, es que era 400.000 antes del estallido. Era 400.000 familias sin vivienda. Posterior al estallido se sumaron nuevas viviendas por la vía de la pandemia, por la vía de la migración, por distintas vías que se fueron incrementando y llegamos a alrededor de 600.000. Entonces nosotros tenemos que ver cómo la acción pública responde a todas estas necesidades. Si hubiera en el país una situación económica, se aprueba la reforma tributaria, se logra, el cobre sube, baja el petróleo, probablemente vamos a estar en condiciones de construir más. Si en esto tenemos que ser muy claros, probablemente vamos a estar en condiciones de construir más. Y ahí tenemos que estar preparados para eso. Estamos saneando suelo, viendo distintas alternativas. Quiero aclararle, diputada, que ya no es necesario trasladar terreno desde bienes nacionales al Ministerio de la Vivienda. Nosotros estamos en condiciones por una modificación que se hizo de construir, aunque el terreno sea propiedad de bienes nacionales, siempre y cuando lo autorice para hacer construcción de vivienda. No requiere el trámite de transferencia que era como de 6 meses, 7 meses. Eso lo evitamos ya por un ajuste que hicimos en las normas. Lo hicimos no hace mucho, hace poquito. Bueno, y en ese sentido sabemos que para ser el problema más que de suelo, optar por proyectos. La chacra G es una alternativa que tenemos que verla, hemos conversado con la Ceremi la posibilidad de hacerlo parcial, y bueno, eso tenemos que ver. Hay otras líneas, y quiero decirle a la diputada que tienen otra dinámica, que incluso pueden ser complementarios a la anterior. Bueno, de partida, nosotros creemos que esto de las viviendas municipales que ha presentado Fernando, en la región lo que hemos conversado con distintas autoridades es necesario y el municipio puede presentar proyectos al respecto, el municipio de la principal comuna, aunque hay un ajuste que hacer en las bases, pero queremos hacerlo. Y la otra cosa, las viviendas para trabajadores, hay que pensarlas porque tenemos claro que hay problemas con los trabajadores de la salud, con los trabajadores de la educación. Hay problemas de vivienda, es lo que hemos recibido por distintos lados. Entonces, aquí también podemos levantar proyectos respecto a estas, que son distintos, ya lo explicó Fernando, no lo voy a repetir. Respecto a viviendas de arriendo, también el municipio tiene iniciativa. ¿Qué podríamos hacer con los terrenos que hoy día tenemos o tenemos influencia en ellos? Y esta otra línea de programa es algo que tenemos que conversar con la Ceremi porque ella lo tiene muy claro y lo está evaluando y planteando. Respecto insisto, nosotros el tema de bienes nacionales y servicios ya lo tenemos resuelto.
Ojalá que pudiéramos avanzar más, ir a metas superiores y vamos a trabajar con esa perspectiva, pero sabiendo que hay una cierta gradualidad y orden que tiene que ver con la distribución que hemos hecho a nivel nacional. El gobernador nos ha planteado la misma línea de cómo aumentar la meta de viviendas terminadas, porque aquí no estamos hablando de viviendas iniciadas o en proceso, estamos hablando de viviendas terminadas. Las viviendas en construcción son aproximadamente un 50% o más superior al de las viviendas terminadas, ¿eh? O sea, podríamos haber agregado en este cuadro una columna que dijera vivienda en ejecución distinto al de vivienda terminada para ver cuál es el proceso de generación de empleo y de actividad, en fin, allá. Y termino con una cosa. El tema de las viviendas industriales es importante discutirlo allá. En Magallanes ha habido más conversación que en Aysén sobre esto, porque son viviendas que tienen condiciones térmicas adecuadas, ¿eh? Incluso las que vimos hoy día, o sea, tienen condiciones térmicas que se ponía el caso de Aysén con como una posibilidad bastante concreta por el producto del sistema de aislación que tiene. Pero bueno, creemos que eso también hay que tenerlo presente. Es lo que yo puedo contestar, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Bueno, primero que todo saludar a nuestro ministro, también decirle que lo extrañamos acá y hubiéramos querido tenerlo con nosotros. Y hacerle una pregunta, porque también dentro de la tabla se suponía que iba a haber alguna respuesta sobre el retraso que ha tenido el plan Socavones. Yo sé que esto viene de antes, pero quiero saber cuál es la razón por la cual esto está estancado y si vamos a poder darle solución a muchas familias que hoy día están complicadas porque hay distintos tipos de subsidios, algunos que, por ejemplo, solo son para reparar daños de la vivienda, pero no incluyen todo el sistema abajo de cañerías. Hay otras que le están negando el tema de la ampliación. Entonces tengo muchos comités que hoy día están organizados, muchas agrupaciones, porque llevan años esperando una solución, porque tienen sus viviendas destrozadas, abandonadas, y están viviendo de allegados, algunos que han recibido un subsidio de arriendo, han perdido el arriendo porque dicen que no se ha pagado al día de parte del Estado los arriendos que estaban comprometidos, y otros, lisa y llanamente, como los arriendos en mi región son demasiado caros, no les alcanza. Entonces tengo a una gran cantidad de población, sobre todo de Alto Hospicio, que hoy día ve muy preocupado que no se avanza en este tema, y quería saber en qué estado se encuentra el plan Socavones que se anunció con bombo y platillo hace un par de años atrás. Gracias. Yo solo quería decirle, por lo menos en 2 ocasiones la hemos esperado acá porque estaba usted anunciada y no hemos tenido la posibilidad de conversar sobre estos temas. Ayer tuvimos una larga conversación con el alcalde de Alto Hospicio que estuvo acá presente en el ministerio. Quiero decirles respecto a sus consultas, en primer lugar, el plan Socavones es un convenio de programación, donde lo fundamental es el gobierno regional con la Seremi de allá, o sea, lo fundamental. Y esto está muy... hay mucha crítica, porque esto lleva muchos años, no es de ahora, y no ha funcionado, y no han encontrado la manera de adecuarlo, y ahora están discutiendo una modificación del convenio de programación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que usted plantea respecto a Alto Hospicio, efectivamente hay un problema muy serio en Alto Hospicio. Y nosotros ayer hablábamos con el alcalde que tenemos ciertas decisiones básicas tomadas. En primer lugar, hasta que no tengamos clarificado el problema de los socavones y del suelo salino, en el caso de Alto Hospicio, no podemos construir viviendas que posteriormente se vean afectadas por aguas que circulan de distinta manera. Hemos mandado 2 veces técnicos, nada más que estudiar allá todo el tema del suelo salino y las alternativas que se presentan. Bueno, han llegado a la conclusión de que aquí hay que optar por soluciones tecnológicas antes de seguir planteando. Hoy día estamos construyendo 3.800 viviendas en Alto Hospicio, 3.800. Pero quiero decirle que para adelante tenemos que enfrentar el tema de fondo. ¿Cuáles son los temas de fondo? En la vialidad es tremendamente importante ver los ductos que van por las calles y cómo asegurarse de que el agua que circula por ahí no va a terminar afectando el suelo salino de las viviendas que hay a la orilla de las calles.
cosa que ha ocurrido. Usted quien haya ido a Altos Pisos verá que hay muchas viviendas, hay edificios, hay edificios con orden de demolición, algunos antiguos, como mencionaba la diputada. Entonces, nosotros creemos que ahí la prioridad, lo primero es aclarar las soluciones para el suelo salino y las distintas realidades. Una es la realidad más del centro, que hablábamos con el gobernador, y otra es la realidad del sector que se ha aplicado las nuevas normas, que hasta el momento no han habido mayores problemas, pero nosotros le preguntábamos al alcalde, ¿y qué pasa si llueve allá? ¿Qué pasa si llueve en Iquique? Como el cambio climático está generando lluvia en distintas partes, y si llueve, la lluvia se va a llevar los cimientos de las viviendas. Eso tenemos claro, entonces tenemos que ir, para el futuro, tenemos que ir construyendo unos estándares distintos. Se ha estudiado qué están haciendo los privados, y los privados están tomando decisiones técnicas mucho más radicales, una de las cuales es construir en altura, más altura, de tal manera de hacer subterráneo, estacionamiento subterráneo, y los estacionamientos subterráneos significa sacar todo el suelo salino, sacar el suelo salino porque está a una profundidad que permitiría construir. Es lo que nos informan de que han hecho privados en algunas de las construcciones ahí mismo en Altos Pisos. Hay otra alternativa de menor profundidad, de menor, que hay que también tener presente, que se han propuesto desde allá, pero eso lo estamos viendo en segundo lugar. ¿Qué hacemos con las familias que están en el aire? Hay gente que se le ha pagado arriendo, diputada, 8 años. Se la estaba aportando para arriendo porque los edificios donde ellos vivían primero se dañaron por el terremoto. Después se dañaron por el tema de los socavones. Entonces usted sabe que son 10 edificios, los cuales solo se ha demolido uno. Y en 10 creo que son. Bueno, solo se ha demolido uno y tenemos que hacerlo. Pero además no podemos reconstruirlo ahí porque la vez anterior por el terremoto se reconstruyó ahí mismo y nuevamente se dañaron. Respecto al Boro y a otras localidades que hay ahí que están con distintas situaciones, nosotros creemos que hay que hacerse cargo con el fondo de socavones de reparar lo que se pueda reparar, lo que esté en condiciones de mejorarse y que haya habitabilidad. Respecto a las familias que hay que reconstruir, nosotros estamos tratando de construir incluso abajo, en otros lados, edificios. Queremos construir edificios o comprar edificios. Estamos viendo si podemos comprar un edificio en la zona, porque sabemos que lo peor para los recursos del Estado es estar pagando y pagando arriendo, pagando y pagando arriendo sin ningún destino. Es una cosa que nos ha sorprendido al nivel de que esto ha llegado y queremos modificarlo de esa manera. Respecto a eso, en segundo lugar, respecto al tema de la gran cantidad de tomas y de terreno, tenemos que ser consecuentes con este mismo criterio. O sea, no podemos construir vivienda en zonas de toma, en zonas de campamento, si el tema del suelo salino no está resuelto. No podemos, tenemos que tener una solución, y al menos lo serio nosotros como Estado, como Ministerio, es por lo menos que haya un equipo técnico que se hace responsable de eso. Y se hace responsable y responde en caso que los dichos que presenten no sean fundados y las propuestas que hagan no sean serias. Por eso hemos mandado ya 2 veces técnicos, además yo estuve una vez allá y fue el jefe de la DPH para allá, fue el jefe de la dirección técnica, fue un profesional de la dirección técnica, allá estuvo varios días tratando de ver el conjunto porque estábamos preocupados. ¿A qué conclusión llegamos con el alcalde? En primer lugar, creemos que lo primero es tratar de equipar la zona. Hay un conjunto de déficit de equipamiento básico, desde carabineros, bomberos, colegios, en fin, es un plan de equipamiento que queremos mover y motivar en todo el gobierno para ver cómo responder a esa necesidad de una localidad que lleva 160.000 habitantes y que prácticamente no tiene equipamiento, tiene problemas serios en las calles, también algunas que están muy deterioradas. Entonces, más que crecer, equipar, consolidar. Respecto al crecimiento en la zona, lo que estamos hoy día y la instrucción que tiene o la orientación que tiene el Ceremi de allá es que queremos avanzar en Iquique Sur, fundamentalmente Playa Blanca, que ahí tenemos que construir 220 viviendas y hoy día hay condiciones sanitarias para eso. Al frente, en Lobito, 1.000 viviendas, como nos ha pedido la comunidad allá mismo, de autoconstrucción y 500 viviendas también. Son las 2 cosas que queremos hacer en Lobito. Y en el caso de Pozo Almonte, queremos iniciar un plan de expansión de Pozo Almonte, que hay una serie, lo conversamos con hartas organizaciones de ahí mismo de Altos Pisos, cuando estuvimos allá con los comités, en fin. Depende mucho del tipo de solución. Ahí queremos hacer una combinación también entre vivienda de autoconstrucción, con todo un plan
en Pozo Almonte lo más rápido posible, junto a construir viviendas. Tenemos conversado con la sanitaria, tenemos factibilidad de agua, tenemos factibilidad, lo que es una novedad, y también tenemos factibilidad abajo, cosa que nos habían dicho que no tenían, pero cuando llegó el nuevo propietario japonés, lo hablamos con él y nos dijo que había. Eso respecto a esa zona. Esperamos que no muy lejanamente mandemos una misión técnica a Pozo Almonte para avanzar y apoyar al Ceremi en eso, y también acá abajo en Iquique en la misma dirección. Quiero decirles, diputada, que estamos muy preocupados de la situación de Tarapacá, muy preocupados. Y queremos que se fortalezca el Servio, que se fortalezca la Ceremi, porque esa región requiere una respuesta de esta naturaleza. Respecto a los campamentos, usted sabe que tenemos lo que dijo aquí, tenemos la opción por los campamentos a consolidarse, y aquí eso está en revisión y en conversación, pero hay un conjunto de campamentos que hay que consolidar, que varios son de Iquique y de otros lados. Es lo que yo puedo... el alcalde nos propuso también comprar un edificio en Alto Hospicio. Edificio que nosotros estamos evaluando porque nos parece nos parece interesante el edificio, que no está terminado, pero está bastante avanzado. Entonces él quedó de hacer los contactos con los propietarios y vamos a evaluar ese edificio, si es que tiene alguna factibilidad técnica y económica como para adquirirlo, porque eso nos permitiría que las personas que están arrendando tuvieran alguna alternativa. Diputada, sí. Bueno, ministro, primero decirle que me hubieran confirmado la reunión, créame que jamás lo hubiera dejado plantado, porque es uno de los principales intereses mío como parlamentaria, y la razón por la cual estoy en esta comisión es el tema de vivienda de mi región, porque usted que ha estado ahí sabe la compleja situación en la que nosotros vivimos, porque en realidad un cuarto de nuestros habitantes está en situación de allegado, está esperando la casa propia. Entonces, quizás voy a pedirle a mi equipo que se coordine mejor con el suyo para que por fin podamos tener esta reunión como corresponde, pero jamás lo habría dejado plantado. Y no sé si llevarme como una primera respuesta, porque, bueno, fue muy claro lo que usted me dijo respecto de posibles alternativas para resolver alguna de estas situaciones. Creo que, claro, esta compra del edificio, ya sé cuál es, una empresa que está con dificultades en el sector de lo que antes llamaban la autoconstrucción por Alto Hospicio, pero siento que ese edificio no daría abasto a todas las familias que hoy día están afectadas. Entonces, otra solución sería desplazar a estas familias a Iquique o a otras comunas, si es que los estudios indican que los suelos son salinos, o bien se van a buscar alternativas como la que se hizo en el hospital de Alto Hospicio, el cual todavía no se entrega, pero entiendo que fue construido con una tecnología que es antisísmica, pero que además permite que no se permee en caso de que hubiera una filtración de agua o lluvias, para no producirse socavones. Esa nomás es mi pregunta, señor presidente, por su intermedio, y agradezco también al ministro por todas sus respuestas. Gracias, diputada. Presidente, yo solo le puedo decir a la diputada que de menos cuando no vino, o sea, no es un problema que estemos quejándonos porque sí, sino porque la esperamos y hubo problemas de coordinación. Entonces, no es porque estamos sentidos, sino que la echamos de menos. Y respecto a lo que nos propone la posibilidad de trasladar familias, nosotros quisiéramos también eso. Porque algunas familias están dispuestas a irse a Pozo Almonte, si queda 20 minutos Pozo Almonte, si no es una zona totalmente aislada. El problema de Pozo Almonte es más bien de fuente de trabajo, por eso es que usted a lo mejor como parlamentaria puede ayudarnos con el tema del propio Estado, porque ahí incluso se puede desarrollar una agricultura campesina interesante en esa zona, como nos han planteado distintas personas. Y eso es parte de otros organismos públicos que le estamos planteando el tema. Y respecto a Lobito y a esta zona de abajo, nosotros queremos como ir venciendo los errores, la aprehensión y todo, y avanzar rápido. O sea, que haya factibilidad abajo porque cambió el plan regulador de la zona, y que además haya factibilidad de agua y sanitaria, es un tremendo paso que permite iniciar el desarrollo del CESUR, que está dentro del área jurisdiccional de la sanitaria y además quedó dentro del área urbana. Muchas gracias por su preocupación, diputada. Ministro, la diputada Nullado me ha pedido la palabra. Diputada, me ofrezco la palabra. Ahora sí me van a retar. Señor ministro, agradecerle a usted
por estar hoy día conectado y poder también escuchar todas aquellas proposiciones, pero primero quiero valorar y reconocer el tremendo trabajo que hicieron al presentar este plan de emergencia de habitabilidad 2022 a 2025, parece que es, ya me olvidé si es 2025 o 2026, y al valorar aquello porque significa que da cuenta de esa realidad del déficit de vivienda y por lo tanto el compromiso del presidente Gabriel Boric espero que pueda concretarse en este rol en los cuales le corresponde a usted articular junto a las diversas direcciones regionales del Servio y también a las seremías, porque es tan importante que esto se concrete. Y para eso hay que hacer mucha gestión. Yo me imagino lo difícil que será el pensar en todas las regiones y en todas las comunas. Y por lo tanto también, como señalaba don Fernando quien expuso, hay metas que son de carácter regional y hay metas también que son de carácter comunal. Así como queremos que siga avanzando en este plan, también las organizaciones de Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo, en la provincia de Osorno, requieren vuestra visita, requieren con mucho afecto esperarle para que dé cuenta de este plan de emergencia, pero también de los tiempos y las metas que debieran cumplirse en cada una de las comunas. De eso se requiere la claridad, como bien lo señaló quien expuso. Y dada la situación de la región de los lagos, seguramente muy similar a las otras regiones del sur, donde gran parte del periodo de invierno, cuando tenemos lluvia, terminan conociéndose y también hay conocimiento del territorio. Eso también son antecedentes que ustedes disponen, donde a través de la ley de humedales urbanos es importante prestar la atención y tal vez ahí, señor ministro, pudiera ya existir lo más probable, que no ocurrió en cuanto entró en vigencia esta ley, porque habían ejecución de proyectos ya desarrollándose, como es el caso de Osorno y otros casos de la región, en los cuales la ley de humedales urbanos hoy día tiene paralizada un proyecto, un megaproyecto de construcción en el predio Baquedano, y hay que esperar los tiempos que tiene estos procedimientos, primero donde el alcalde en el mes de junio ingresa para esta solicitud a la Seremía de Medio Ambiente para que se lleve a cabo en los tiempos que procede posteriormente, que no son pocos, pero además en el mismo informe que usted entrega a esta comisión da cuenta de la falta de profesional que tiene este Ministerio de Medio Ambiente y en los cuales debiera, en estas coordinaciones que ha llevado a cabo usted con otras instituciones, ver la posibilidad con el Ministerio que debe tener profesionales que puedan atender a las 30 comunas en las solicitudes de humedales urbanos y por lo tanto una sola profesional no va a poder resolver en absoluto la situación de una comuna, menos de una provincia y peor de una región. Por lo tanto, aquí es el Estado en sus articulaciones de coordinación con los ministerios y lamentablemente, señor ministro, le va a corresponder a usted llevar a cabo con mayor precisión para que también así las diversas organizaciones como la Unión Comunal de Comité de Allegado en Osorno, los comités de vivienda que tenían ya un proyecto avanzado, hoy día no ven en ello mucha esperanza y están muchos molestos. Sin duda tuve la oportunidad de escuchar a cada una de ellas, madres que tienen niños pequeños que están en calidad de allegado, otras madres que están arrendando y ya no resiste el bolsillo de ellas para poder continuar en esas condiciones. Por tal razón, ellas me han pedido qué otras medidas, si esto se va a demorar y puede haber una proyección de 4, 5, 6 meses, pero que se pueda señalar con claridad. Y si estas van a avanzar
también va a depender de gestión de ambos ministerios y también del equipo regional, entonces debiéramos tal vez tener respuestas que ellas requieren que fuera en menos tiempo y que otras medidas mientras tanto se pudieran tomar para que aquellas familias que ya no tienen donde no sacar recursos para pagar aquellos arriendos, si hubiera alguna medida en lo posible, pero que les sea comunicada a ellas. Por eso es importante esta cercanía, esta conversación que deben sostener con un ministro de Estado o con una subsecretaria o con alguien que pueda dar respuestas certeras, porque de lo contrario sienten de que no ven esta claridad. Los 4 años que pasaron en la administración pasada no tuvieron respuesta ni les da hoy día la seguridad, porque gran parte también del equipo continúa de la administración anterior. Entonces considero que sería importante tener una respuesta para aquello. Y lo otro, valorar el trabajo que se ha hecho con la modificar, más bien adecuar las postulaciones de subsidio de habitabilidad rural. Y la otra pregunta es con respecto a los arriendos, que ya lo señalé, pero también ver la posibilidad de los tiempos que éstas pudieran tener con respecto a humedales urbanos y el equipo que se pudiera considerar, si esto va a ser posible o no, y ver la posibilidad de generar esta reunión, aunque sea vía telemática, si no existe esa posibilidad, pero la precisión, el tiempo y la claridad requieren aquellas dirigentes que son mayoritariamente mujeres, madres, jefas de hogar. Gracias, presidente. Ministro. Ministro. En primer lugar, quiero, presidente, agradecer a la diputada Nullado por la contribución que ha hecho en la discusión de los cambios al subsidio de habitabilidad rural. Hemos tenido 2 talleres para discutir, buscar alternativas y precisar, y ya estamos en los 2 talleres. Y nos falta el último para cerrar, ya con las propuestas que surgieron y ya incorporarlo a la resolución sobre eso. Y ya tenemos claro cambios, no voy a decirlo aquí porque muy luego van a quedar claros. En todo caso, sabemos que esta región, la región de los lagos y la región de la Araucanía son las que más dificultades tienen al respecto. O sea, tenemos 19.000 familias que tienen el subsidio en las manos, 19.000, y que no lo han podido ejecutar. Y eso estamos viendo todas las razones por las cuales se produce eso. La indignación de la gente que tiene subsidio y no puede ejecutarlo por distintas razones de entidades, de reglamento, eso es lo que estamos discutiendo y enfrentando. En segundo lugar, el tema de los arriendos. Quiero aprovechar de contestar algo que la diputada tuya había planteado, que era subir los arriendos. ¿Sabe por qué no subimos el subsidio de los arriendos? Primero, porque esto es muchos recursos. Estamos con 60.000 arriendos. Pero en segundo lugar, ¿sabe por qué? Porque si en una localidad donde hay pocas viviendas para arriendo, usted sube el subsidio, van a subir más el cobro de los arriendos. Eso está demostrado en todas partes. O sea, aquí se requiere aumentar la oferta de vivienda. Entonces estamos tratando, y muy marginalmente, en casos muy excepcionales, se ha visto alternativas para subirlo, pero excepcionalmente. Pero si usted hace un aumento generalizado del subsidio, lo que hace es que hace un aumento generalizado del cobro de los arriendos, porque la cantidad de viviendas de arriendo es un stock limitado. Bueno, eso. Respecto al tema de Osorno y Baquedano, para los que no saben, la comisión, presidente, y es bueno que se informe de todo, el tema de los humedales ha terminado siendo una situación muy exigente, porque resulta de que toda la provincia de Osorno y toda la provincia toda esa zona es un humedal. Entonces aquí hay una visión amplia de humedal y de aplicación de la ley y una visión restringida. Y si se aplicara una visión restringida, en fin, hay que ver qué cambio normativo hay que hacer, pero tal como están ahora hay una discusión.
No sé si eso estaba al tanto probablemente todos los miembros de la comisión, ¿eh? Pero toda la zona, toda la región es un humedal, por el tipo de suelo que tiene, toda, en la definición que se puso en la ley. Bueno, respecto al caso de Baquedano, yo estuve en la provincia de Chiloé la semana pasada, y bueno, tuve oportunidad de hablar ahí con el alcalde. Yo pensé que se había llegado a un entendimiento respecto a Baquedano, que entre ambientalistas, parlamentarios, dirigentes, había llegado a un entendimiento. Pero me dicen después que el entendimiento no era tal porque el tiempo que iba a demorar el medio ambiente en terminar su estudio y su autorización era muy largo. Primero dijeron en la reunión 8 meses. Yo supe de eso, hablé con la ministra y quedamos en que fuera menos. Ella me dijo que se comprometía a 4 meses. Espero que se cumpla eso porque 4 meses es nada para este tipo de estudios. Comparto lo que usted dice de que no hay equipo suficiente, pero ella quedó de reforzarlo con personas de otro nivel del ministerio para que pudieran sacar eso en el tiempo que estamos hablando, ¿no? de los 4 meses, lo que se acordó. Respecto a los tiempos que se demoran las cosas, comprenderán que para nosotros que estamos con el plan de emergencia es irritante lo que se demoran algunas cosas. Es irritante, por ejemplo, que la transferencia de un suelo de bienes nacionales al Servio, al Ministerio de la Vivienda, demora 7 meses, 8 meses. Acabamos de lograr que ni siquiera haya que transferir y que podamos construir, aunque el terreno sea propiedad de bienes nacionales, porque sí es del Estado. Y eso nos va a ahorrar meses, pero así estamos una por una las situaciones, tratando de resolverla, y vamos a presentar un proyecto misceláneo con un conjunto de normas para facilitar esto, cosas que quedaron pendientes de la ley llamada de integración, que quedaron pendientes y esperamos incorporarlas en un proyecto lo antes que podamos, porque esto es urgente, y resolver medidas que tienen bloqueado. En este momento, solamente el IMIR, que es la autorización que reemplaza la ISTU para efectos de transporte, tenemos 71 proyectos parados, 71 parados, que están con todo resuelto, salvo este estudio que nos permite iniciar obras. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es que se pueda iniciar obras desde ya, y que antes que termine el proceso se tenga que cumplir los requisitos que plantea este nivel, informe de mitigación, impacto vial. Entonces, esas son las cuestiones que estamos viendo. Y nuevamente le agradezco, diputada, por su aporte. Y espero poder estar allá, porque me lo ha dicho todos los días esta semana y la semana pasada, y espero estar en Osorno cercanamente. No le puedo decir exactamente porque tengo bastantes lugares donde tengo necesidad de ir, pero yo entiendo que el tema de Baquedano, porque el problema hoy día Osorno igual Baquedano, principalmente, por todo lo que dice la diputada. Gracias, presidente. De recordarle al ministro que también tiene un compromiso pendiente con la Araucanía. Lo estamos esperando allá. Pobre ministro. Ministro, o sea, ¿sí? No, en el caso le puedo decir que estamos muy pronto para cambiar al Servio y ya tener el Servio titular, porque está terminando todo el proceso, ¿no? Estamos muy cerca, como lo hablamos cuando usted estuvo por acá, y quiero decir que usted también participó en el taller sobre habitabilidad rural y también fue muy importante su aporte, y estamos por invitarlo a la tercera sesión. Muchas gracias. Con todo gusto, ministro. Ministro, aprovechar de hacer dos consultas en realidad que la gente de los municipios, los alcaldes o los comités de vivienda nos consultan en la calle, en nuestro distrito. Me han pedido algunos diputados que lo consulten, que tiene que ver con el arriendo de vivienda y en el fondo con la propiedad de las viviendas respecto de lo que viene. Hay una inquietud ahí de parte de los comités, y yo creo que sería bueno que usted pudiera explicarnos cuál es la idea, ¿cierto?, del Estado del Gobierno respecto a este tema. Muy bien. Presidente, la verdad, voy a partir de una cosa general. Yo no conozco a ningún partido, ninguna organización política que esté diciendo que no haya vivienda propia. Todos están planteando vivienda propia. Y la definición que hay en la propuesta constitucional es de vivienda propia también. El derecho a propiedad se consagra y se fortalece en muchos sentidos. Entonces, realmente esto fue un invento.
Y además decía que no era heredable. Nosotros estamos convencidos que los sectores populares en Chile, su aspiración principal es tener una vivienda para la vejez, para sus hijos, y en muchos casos porque tienen un hijo que tiene problemas de discapacidades o situaciones especiales. Entonces, realmente quiero desmentir completamente, decir que eso es absolutamente falso. Algunos se toman de una frase que podría estar redactada en un sentido o en otro en la Constitución, pero eso no es el espíritu de nadie, no está ni siquiera presente en nadie lo ha planteado en ningún debate, es una táctica electoral que lamentablemente recurre a la buena fe de las personas. Yo creo que si miramos las cifras del plan de emergencia para estos 4 años, son 260.000 viviendas. ¿Cuánto es la meta para arriendo? 20.000. ¿Por qué hacemos esto con las 20? ¿Por qué tener vivienda en arriendo? Porque en el camino hacia la casa propia, muchas familias, por lo que estaba recién diciendo la senadora, pueden querer pasar por el arriendo en el camino para construir condiciones para llegar, la diputada, perdón, para llegar a la casa propia pueden tener necesidad de arrendar en el camino y por lo tanto hay que tener una disponibilidad de viviendas públicas para efectos de arriendo. Las familias quieren casa propia y yo soy absolutamente convencido de que la casa propia es algo necesario. Nosotros no somos europeos. Los europeos tienen otra cultura con la política pública. En Europa la política pública es básicamente vivienda en arriendo. Gente que vive toda su vida en vivienda en arriendo público y arriendos públicos administrados por los municipios. Nosotros necesitamos tener una cantidad para todas estas situaciones que viven las familias y por eso que estamos promoviendo este plan de vivienda pública en arriendo y esperamos que camine. No es nada de fácil. El municipio de Recoleta es uno de los que lo ha hecho y han aprendido y nos enseñan y hablamos con ellos de cómo van resolviendo los distintos temas que surgen porque surgen muchas complicaciones. La nueva resolución sobre arriendo la lanzamos públicamente allá mismo en el edificio de la comuna de Recoleta, valorando esa experiencia porque nos está sirviendo de escuela para todos. Si me permiten, nada más agregar algo. Por supuesto. Me ha tocado en los últimos 6 años estar trabajando en los temas en el subsidio de arriendo y lo que vemos en este minuto que estamos entregando, que tenemos cerca de 20.000 subsidios de arriendo que entregamos mensualmente a personas que arriendan y tenemos otros 40.000 subsidios entregados de personas que no encuentran una vivienda. O sea, ni siquiera con el plan de emergencia vamos a cubrir a todos los que hoy día nos demandan por viviendas en arriendo. Y esto va creciendo. Y como mencionaba el ministro, en el caso de Recoleta, nos tocó conversar con una vecina que decía que hasta antes de llegar ahí, ella gastaba el 90% de sus ingresos por pago de arriendo, de su ingreso formal, del trabajo que tenía. Y tenía que desarrollar una serie de trabajos extras para poder vivir. ¿Y qué pasó cuando ella pudo pagar un arriendo que les implicaba el 25% de sus ingresos? Que dijo, puedo ahorrar para mi vivienda propia ahora. La vivienda en arriendo puede ser, y se ha mirado muchas veces como una transición hacia la vivienda propia. Incluso hemos estado viendo en las modificaciones de decretos cómo lo hacemos que sea también un incentivo para que quienes, por ejemplo, postulan a un DC1, a un programa de vivienda propia, y habiendo pasado por arriendo, que eso les dé también un puntaje y eso también incluso les signifique unos recursos adicionales que no exija tanto ahorro. Porque también necesitamos transición. Hay personas que la indignidad en la que viven tantos chilenos requiere todo tipo de modalidades. Y esa es una modalidad más, ni la prioritaria ni la principal. Es una más de todas las aperturas que estamos tratando de diversificar para dar soluciones rápidas y dignas a las personas. De verdad les agradezco al ministro y a don Fernando la respuesta porque nos facilita a nosotros el poder explicarle a los comités, a la ciudadanía, de qué se trata o qué se quiere decir cuando se habla de este tema. Hay otro tema, un segundo tema que quisiera consultar. Don Fernando habló y el ministro también de la relevancia, ¿cierto?, de los municipios en este plan de emergencia habitacional. Yo quisiera que pudiesen a lo mejor aclarar qué se espera de los municipios respecto de este plan, porque también algunos alcaldes nos han consultado eso y no tienen mucha claridad al respecto, ministro. Muy bien.
Mire, hicimos un encuentro con los municipios, participaron a través de este sistema, participaron 303, creo que 304 municipios, 304, y hablamos de esto que usted estaba consultando y sabemos que estos temas hay que conversarlo varias veces y decantando, en fin. Pero primero creemos que es un aliado natural, para todos los objetivos, un aliado natural y fundamental el municipio. ¿Qué significa eso? Que el municipio también tiene que adoptar una estructura, una institucionalidad más consistente con asumir los problemas de vivienda. Y estamos sugiriéndole a los municipios no a generar ningún cambio legal ni nada por ahora, pero que los municipios deberían tener departamentos de vivienda en su propia organización. No hay que llamarle EGIN, ¿cómo se llama? Ni entidad patrocinante. Una entidad pública cumple funciones de entidad patrocinante porque es una entidad pública que tiene un rol dentro de la estructura de los objetivos de vivienda que tiene, que están planteados en la propia ley orgánica municipal. Primero eso. Segundo, el hecho de las viviendas municipales para efectos políticas sociales que hemos hablado, eso nos parece que es una cosa bien concreta de alianza con los municipios. El municipio pone el suelo, el ministerio pone los recursos, el diseño del proyecto lo hace qué tipo de construcción y qué tipo de administración lo hace el propio municipio. Lo único que le pedimos es que eso quede expresado en una ordenanza. En fin, respecto a los arriendos, puede presentar viviendas para arriendo a los municipios. Y hay un subsidio público, le llevábamos una carpeta con todos estos documentos hoy día. Teníamos lista la carpeta para que ustedes estudiaran todo esto y la podemos entregar en los próximos días para que vean las resoluciones mismas que da a veces pista adicional y muchas veces cuesta encontrarla y bajarla de las páginas del ministerio. Respecto a otro aspecto, nosotros creemos de que el municipio puede ser un estímulo de la autoconstrucción. Y eso en distintos lados. Yo he estado con alcaldes y con dirigentes de comunas que dicen, si nosotros tenemos una casita por ahí, lo que queremos es que haya suelo y donde nos estabilicemos. Eso nos han planteado en distintos lados. Y eso también el municipio puede incentivar eso. Le pongo 3 ejemplos de política, podríamos seguir con otro. En todo lo que es la búsqueda del suelo, ¿quién mejor que el municipio como un socio de una política general? Sugerir suelo público, sugerir suelo Fuerzas Armadas, sugerir suelo de venta, de privado, en fin, distintas situaciones que estamos tratando de organizar y ordenar, en los cuales entendemos que el municipio es un aliado fundamental. Todo lo que tiene que ver con ficha de protección social, no es ficha de protección social, registro social de hogares. Registro social de hogares, que ha habido todo el debate. Aquí la entidad que incorpora a las personas al registro y que ve la inconsistencia a veces del registro del municipio. Hemos hecho un cambio, como usted también lo sabe, presidente, hemos hecho un cambio porque mucha gente nos decía, pucha, nos subieron el puntaje por esto, por lo otro. Ahora hay una norma y un acuerdo con bienes nacionales que el puntaje que para efecto de la familia cuenta es el puntaje más favorable a la familia de los últimos 3 años. El puntaje de los últimos 3 años. No es el puntaje final, sino que el de los últimos 3 años, para evitar estas oscilaciones que tenía ante familiares que se incorporaban al trabajo, situaciones por el estilo. Sí, por supuesto. Concejal, perdón. Alcalde, ministro, alcalde, presidente. ¿Qué pasó? De alcalde. Me confundí. Ministro, creo que lo que usted último señala es súper importante y ahí le solicito no pudiese aclarar más. O sea, por ejemplo, para al momento de postular los comités, igual se consideraría el registro social de hogares el más bajo de los últimos 3 años. Así es. Eso es una muy buena noticia. Yo creo que es muy importante que lo sepan los... Lo desconocíamos, al menos yo lo desconocía y creo que es muy importante. Y le puedo dar otra noticia de esta naturaleza que es buena también. Que todas las buenas que tenga, ministro. Claro, a veces están escasas, pero con el Banco del Estado hemos llegado a un acuerdo de que el depósito de ahorro de la familia cada 3 meses se va incorporando al valor de la UEF, ¿ya? En el depósito, no lo pierde la persona, porque antes era cada año y perdía ahí, ahora es cada 3 meses. Y a su vez que se le aplica un 1,14% de apoyo, de interés. Se le paga por el subsidio, por el ahorro que tiene. Son 2 cosas que van a hacer que los ahorros se revaloricen, se remiren, porque el ahorro es clave en vivienda, siempre va a ser clave para cualquier línea. O sea, nosotros estamos por estimular y hacer campañas pro ahorro.
ahí son muy jóvenes, pero bueno, el presidente se recordará de que antes a los niños desde chicos las familias le aportaban y le ayudaban a tener un ahorro. ¿Ah? Y después cuando iban creciendo, los primeros ingresos, esa cultura del ahorro para acceder a la vivienda tenemos que tenerla. Y también en esto es bien importante incorporar este debate, no voy a entrar en detalle, en relación a la discusión de la nueva previsión, de la reforma previsional. Si la situación de México nos adelantó en esto, tiene un fondo, dentro de los fondos previsionales tiene un fondo especial acumulativo para la vivienda. Y en eso estamos estudiando el caso mexicano para ver si lo podemos proponer para incorporarlo acá. Yo quisiera agregar un dato. Aquí, hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás, nos visitó un experto francés en temas de habitacionales y nos decía que el 80-90% de la vivienda de interés social en Francia se financia con la libreta A, que es la famosa libreta de ahorro que también algunos teníamos de niños, y que en Francia, los franceses, todo el mundo tiene una libreta de ahorro. Y eso es la fuente de financiamiento de los proyectos de vivienda de interés social en Francia. ¿Me permite decir algo de campamentos? Porque tenemos Sí, acá, por supuesto, ministro. tenemos presente a Cerrillo, y también estaba el alcalde, hasta hace poco rato el alcalde de Lama. Bueno, en el tema campamento tenemos alrededor de 1.500 campamentos, 1.400 y tantos, de los cuales son 81.000 familias, y hay algo otras que nos dan un poquito más. Bueno, ¿qué se compromete el gobierno dentro del plan de emergencia? Se compromete a trabajar, a radicar, a regularizar vivienda entre 20 y 25.000 familias. Eso es lo que nos comprometemos, porque no estamos en condiciones de hacerlo más allá. O sea, esto es muy, muy exigente, muy difícil. Solo podría decirles que el campamento Manuel Bustos lleva, creo que 20 años, que el Estado ha gastado 12.000 millones ahí y no logramos regularizar la situación de ese campamento. Entonces estamos buscando en este y en otros cómo logramos regularizar. Entonces, ¿qué se ha planteado? Hay dos realidades. Una realidad de campamentos que están en condiciones hoy día de radicarse donde están, de urbanizarse, regularizarse ahí. ¿Cuántos son estos? Básicamente son 400 campamentos. Hay 800 y tanto, pero de ese orden. La mayor parte, en todo caso, quiero decirle que está en Valparaíso, ¿eh? Porque Valparaíso es la ciudad que tiene campamentos, Valparaíso y Viña, y también, y también San Antonio. Entonces, es fundamental regularizar ahí. Y tenemos un equipo que se está preparando y trabajando nada más que para trabajar el proceso de constituir barrios a partir de esos campamentos. ¿Cómo? Regularizando la ruralidad, regularizando el loteo, incorporando equipamiento público, incluso en algunos de ellos estamos viendo jardín infantil, un consultorio, SECOF, que se llama un consultorio pequeño, e incluso en uno de ellos estamos estudiando el tema de poner un funicular. Bueno, eso para estos campamentos a radical. El requisito fundamental, que no lo mencioné antes, es que esto se hace asociado al municipio. Esto no lo puede hacer el ministerio ni la gobernación, tiene que ser asociado al municipio. Entonces supone un acuerdo con el municipio. Y en el caso de Valparaíso y Viña hay muy buena disposición al respecto. Esa es una realidad. El resto de los campamentos, ¿cuál es la realidad del resto de los campamentos? Primero, hay un conjunto de campamentos que están con seria inestabilidad en la propiedad, que tienen juicios, que tienen distintas situaciones, que ahí no van a poder quedarse algunos, y por lo tanto ahí hay que pensar en una estrategia más larga de relocalización, ¿ya? O sea, no pensamos que en estos 4 años vamos a lograr solución para ellos, salvo casos excepcionales. La segunda realidad es la realidad de personas que están en campamentos o en ubicaciones de alto riesgo. En el caso de Puerto Montt, Peyuco, ahí había un riesgo de desmoronamiento de un cerro, se sacó el campamento. Hay en varios lugares. En este momento estamos con un problema en Cerro Navia, con un campamento que está en una zona donde se va a construir una población ahora. Entonces estamos viendo cómo armar en ambos casos un campamento de tránsito. ¿Qué significa un campamento de tránsito? Entre 150 y 200 familias en un lugar que tiene protección, cercado, digamos, que tiene agua, luz y que tiene espacios comunes para ciertas actividades comunes. Esto sabemos que es algo que no está muy presente hoy día en la cultura, en la historia. Si uno mira el gobierno de Jorge Alessandri organizó, porque vino la migración rural-urbano, organizaron campamentos de tránsito, dado que no había capacidad de responderle a toda la familia.
¿Qué ocurrió también después en el gobierno de Salvador Allende? Lo mismo. Salvador Allende, lo que no podía resolver como vivienda, se organizaron campamentos de tránsito en determinados lugares, en la orilla de avenida, etc. Y Frei lo que hizo fue la operación sitio. Entonces, en estas condiciones nosotros queremos decirle que muchos de los campamentos que están en zona de riesgo van a ser conversados con ellos, buscar una solución vía campamento de tránsito. Y la tercera realidad en los campamentos, aquí hay dos campamentos que tienen esa, en el caso de Lampa, que para los que no saben, el apodo que tiene Lampa es Lamparaíso, porque es una inmensa cantidad de gente que se ha ido a vivir a los cerros en una situación. Lo que ha ocurrido con Lampa. Parece que nos interrumpieron. La sala. Se cruzó con la sala. Bueno, en el caso de Lampa, aquí estamos viendo con interior y todo, porque ahí a mucha gente le vendieron los terrenos de la toma entre 1,5 millones y 7 millones. Unos traficantes que hay por ahí totalmente irregulares y delincuentes, en definitiva, vendiendo terreno y llevando gente que la pescaban en las micros y la llevaban para allá, en fin. En esta situación incluso hay partes con control armado que le cobran hasta por el agua y por otras cosas a las personas. Este es un tema que rebalsa al Ministerio de la Vivienda y estamos buscando con el Ministerio del Interior una solución. Nosotros no estamos en condiciones de enfrentar una situación de descontrol total de esa manera. En el caso de Vivienda Cerrillo, que veo entiendo que la alcaldesa está ahí, la situación ahí es muy compleja. Ella misma me explicó a mí que los propietarios de ese campamento ni siquiera quieren hacer la denuncia que les tomaron, están arriba de un basural, en condiciones infrahumanas. El municipio tiene incluso dificultad para conseguir que le llegara la luz, según ella me informaba. Se está vendiendo incluso un segundos pisos ahí, segundos pisos que están viviendas sobre basurales. Entonces, eso requiere un tratamiento claramente de una parte de la familia va a haber que buscar soluciones de otra naturaleza, tipo campamento de tránsito, por el riesgo que están viviendo, el riesgo sanitario, el riesgo de que se hundan, el riesgo de explosivos desde la basura y además el riesgo de seguridad, porque yo he conversado con familias ahí que la inseguridad, dejar a una hija sola en una casa, en un sector que tiene una influencia de grupos armados bastante fuerte en su interior, donde hay actividad, hay fiestas, hay distintos tipos de actividades adentro de descontrol. Entonces, esa situación requiere una situación diferente y yo espero volver a conversarlo con la alcaldesa porque tenemos que esto verlo con el Ministerio del Interior. Es lo que puedo explicar al respecto, señor presidente. La diputada Nullado quiere hacerle una consulta al ministro. Otra vez. Estaba muy atenta la presidenta de la Unión Comunal de Comité de Allegado de Osorno y queda muy contenta cuando escuché que dice cercanamente. ¿Cuándo será cercanamente? Así que para que le pueda contestar usted, señor ministro. Lo que quería agradecerle igual era por el monto que se puede incrementar y a través de sus intereses del Banco Estado. Entonces también eso es un anuncio muy importante, al igual que el puntaje que usted señaló. Y mi pregunta es si va a poder revisar algunos casos de personas que quedan sin postular porque el último día hábil del mes anterior no logran tener la totalidad de sus recursos en ahorro, si ellos quedarían igual exentos o tendrían alguna consideración o modificación en la postulación de la vivienda. Mire, sobre esto tienen que haber reglas generales. Entonces, respecto al ahorro que piden los programas, yo solicito que lo resuelva de dos maneras, o la propia persona o la organización lo resuelve de manera solidaria como ocurre en otros lados. Pero tenemos ciertas reglas y tenemos que respetar ciertas reglas. Respecto a lo que usted me decía de casos sociales que están en una situación mucho más compleja y el tema de los arriendos, eso por favor le pediría, diputada Nullado, que lo viera a través del propio Sergio, que lo evaluaran el caso y nos hicieran llegar si es necesario. Ellos tienen facultades para esto y si es necesario que nos manden solicitudes al nivel central. Muy bien. Ministro, dos consultas y estaríamos casi listos, digo yo. Solo para aclarar el tema de los recursos que están en las libretas de ahorro. Usted dijo que cada 3 meses se va
se van a reajustar la UEF, ¿cierto? Y que se va a pagar una tasa de un 1,14% de interés sobre ese valor. Efectivamente. Lo que ocurre es lo siguiente. Hoy día, antes de este cambio, se acumulaba inflación, ¿no es cierto? Y al año Sí. se le incorporaba la inflación. ¿Ah? O sea, la verdad es que el banco incorporaba al año. Ahora lo va a incorporar cada 3 meses, con lo cual va a estar mucho más cerca en los momentos de postulación y todo, entre el ahorro de las personas y lo que le exigen los programas de NUEF. ¿Me explico? Sí. Y además, a ese monto ahorrado se le aplica el 1,14. Ya. Diputado Astudillo. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Cuando usted habló de Lamparaíso, ministro, y por la gran cantidad de familias y todo lo que usted describió que ocurre ahí, me hizo acordar a La Mula en Alto Hospicio. Y considerando este plan para poder dignificar un poco la vida de los habitantes de los campamentos, quería saber si es que hay algún plan para ese campamento o toma que dice el alcalde que alberga aproximadamente unas 4.000 familias, pero que ahí estarían instaladas algunas mafias hoy día que le están, por ejemplo, ofreciendo cuidado y protección a las familias a cambio de un pago mensual. Entonces, como lo escuché hablar específicamente de Lampa, quería saber si también hay algo considerado para mi región en el caso específico de La Mula en Alto Hospicio. Mire, en este momento no estoy en condiciones de contestarle, no sé si usted tiene antecedentes. No. Yo no estoy en condiciones de contestarle lo de la mula, le voy a contestar después. Podría haberle contestado a la mulata en otro lado, pero no estoy en el caso de las mulas, ¿verdad? Hay un grupo, un campamento. Pero lo que sí quiero decirle de que Interior, la ministra Iscasicha, a partir de esto lo que le he planteado, citó una reunión en que estuvieron todos la policía, que estuvieron toda la gente que tiene que ver con migración y con distintas realidades, porque nosotros le decimos, no puede ser que siga entrando migrantes irregulares y que no haya control en la frontera, porque es parte de lo que está llegando a los campamentos. ¿A dónde está llegando esa familia? Está llegando a estos campamentos, que es lo mismo que le ocurre a Alto Hospicio y lo mismo que le ocurre al norte y a Antofagasta. Entonces tenemos que, de una vez por todas, controlar el ingreso irregular, el ingreso ilegal. Y eso se discutió ahí bastante y se dieron distintas alternativas. Y estamos viendo qué hacer con las armas dentro de los campamentos. Usted sabe que en Alto Hospicio, en el sector que usted, cerca del sector que usted habla, hay un tema de armas bien serio. Y ahí es donde se ha detectado que hay algunas mafias, como usted muy bien señala. Entonces necesitamos que ahí haya un estudio de instituciones que les corresponde hacerlo y ver cómo reaccionar. Y a su vez, los traficantes de suelo. Hemos sabido que en su región hay gente que se va, deja desocupado, y llega otro, se lo toma y lo empieza a traficar y a vender al mejor postor, ¿no? Es un traficante que hay con suelo. Entonces hay varios lugares, nos contaba el alcalde de Alto Hospicio, que están los sitios tomados pero no ocupados. O sea, están tomados, cercados y todo, pero no hay nadie viviendo. O sea, hay una situación de irregularidad que se ha producido que tiene que actuar la autoridad. Y es por eso que se lo hemos planteado como una cuestión que es propia del Ministerio del Interior. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. ¿Perdón? No, solamente dar las gracias y dejarlo como tarea entonces para la próxima reunión que vamos a tener con el ministro, ¿no? Por supuesto. Serán muchas reuniones. Sí, agradecer, ministro, también a Fernando que nos han informado, reiterarle nuestro agradecimiento por esta reunión y también comentarles que han entrado y salido diputados porque hay una sesión especial abajo. Claro, claro. Las disculpas por ello, pero bueno, así funciona acá esto y quedamos pocos diputados acá porque la mayoría están en la sesión especial abajo. Nuevamente agradecerle, ministro, y espero que nos veamos lo más pronto posible y sigamos comentando estos temas tan importantes para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a todos los miembros de la comisión, a la señora secretaria también, que ahora no la reconocemos mucho porque está enmascarada. Claudia. Es Claudia. No, sí sé que es Claudia, sí sé, la tengo identificada. Bueno, pero un abrazo y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, ministro. Muy amable. Ministro.